Proceda, doctor. Muy buenas tardes a todos. A ver. ¿Ya están viendo mi cámara? Todavía no. Su cámara, doctor. Está bien. Listo, dame el rol del presentador, por favor, para poder... No puedo compartir la cámara. No, su cámara ya está. Es la No, pantalla. perdón, la pantalla no la puedo compartir. Bueno. Listo. Muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a este webinar. La Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología ha tenido la idea de realizar estos webinars no solamente para los médicos ni los miembros, sino sobre todo porque nosotros queremos hacer algo para concientizar a la comunidad y al público en general. El realizar deportes en personas es muchas veces especial para mantener la salud, para mantener el equilibrio. Durante la pandemia todo el mundo no pudo realizar deportes y a los deportistas de élite, cuando se les impide realizar un deporte, se deprimen generalmente. Por lo tanto, ya una vez habiendo pasado la pandemia y habiendo pasado a un semáforo amarillo, quisimos hacer este webinar invitando a expertos, sobre todo ahora en las prácticas deportivas del fútbol. Y en deportes post pandemia vamos a tocar el fútbol, pasión de multitudes, y hemos invitado a 3 panelistas. Es el doctor Celio Romero, es el experto en medicina deportiva y tiene un diplomado en biomecánica deportiva. El señor José Ceballos, futbolista profesional, y el doctor Iván Cherres, neumólogo experto en alergia e inmunología clínica. Nos acompañan también el doctor Hugo Barros, traumatólogo de Quito, y el doctor Bosco Mendoza, traumatólogo de Guayaquil. Entonces, vamos a iniciar primero con la participación del doctor Celio Romero, quien nos va a preparar su presentación. Perfecto. Celio, aprovecho para mandarle un caluroso abrazo a todos los guayaquileños por los 485 años de fundación. La ciudad de Guayaquil festeja su fiesta de cumpleaños, 485 años. ¡Viva Guayaquil! Sigamos, Celio. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, doctor Naula, a la Sociedad Ecuatoriana de Traumatología y Ortopedia. Voy a mostrar la pantalla para empezar. Les he preparado una presentación cortita. ¿Sí? Estamos viendo su pantalla. Sí, perfecto. Listo. Entonces, muy buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Celio Romero. Soy médico deportólogo. Actualmente trabajo como jefe médico del Club Sport Emelec. En años pasados estuve como jefe médico del Club Independiente del Valle. He hecho mis estudios aquí en Brasil, en España. Y en esta oportunidad, pues, nos hemos agradecido con la Sociedad Ecuatoriana de Traumatología por un tema que es muy importante, por un tema que es muy sensible ahora en estos días, ¿sí? El regreso al deporte. Ese tan ansiado volver a las canchas, volver a las calles, hacer ejercicio, que tenemos que tomarlo con mucha cautela, con mucha precaución, saber qué debemos hacer, saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer todavía. A pesar de que algunos cantones aquí en Guayaquil están en semáforo verde, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar todavía ciertas precauciones, ciertas medidas de restricción para empezar a hacer ejercicio. Vamos a empezar.
Listo. Bueno, una pequeña introducción nada más. Esto es datos de lo que nos ocurrió entre los meses de marzo, abril y mayo, ¿sí? En donde ustedes ven que el pico que tuvimos de contagios en Guayaquil fue muy similar al que pasó en Bérgamo, en Italia, donde muchas personas fallecieron, donde hubo muchas personas contagiadas. Se puede hablar uno de los picos más altos que ha tenido a nivel mundial, ¿sí? Lo comparaban con Wuhan en un principio, pero hemos aceptado esta enfermedad, hemos podido controlar ya la tasa de contagios, a pesar de que pasamos casi 3 meses aislados, pudimos sobrellevar y pues ahora estamos contando una historia diferente, ¿no? Estamos ya viendo una historia de supervivencia. Entonces, como preámbulo, pues esto es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que sufrimos aquí en Guayaquil? ¿Qué es lo que estamos pasando ahora en Quito, en la Sierra Ecuatoriana? Y que tenemos que seguir controlando para que no nos vuelva a pasar, que no nos vuelva a tomar desprevenidos. Si nosotros nos vamos al deporte, que es mi especialidad, en valor económico también se ha perdido muchísimo, ¿sí? Se habla de una pérdida aproximada entre 2.500 y 3.000 millones de dólares en relación al fútbol. Ustedes ven, estos son datos económicos, saben que se postergó las Olimpiadas, solamente en postergar las Olimpiadas hubo una pérdida de casi 6.000 millones de dólares y entre diversos deportes, básquet, béisbol, fútbol americano, ¿sí? Las mismas competencias de Fórmula 1. Entonces, en relación al deporte, en la parte económica ya se ha perdido muchísimo. En la parte humana, personas, miembros del cuerpo sanitario han fallecido. No nos puede volver a pasar lo mismo. Como les recalco, si bien el deporte es muy importante en nuestra vida, también debemos saber manejarlo, también tenemos que tomar conciencia, tenemos que saber cuándo y cómo lo podemos hacer. Con este preámbulo, pues nosotros pasamos hacia la evidencia científica. Siempre me gusta exponer un poco como preámbulo también qué nos dice la literatura científica a nivel internacional. Este es uno de los primeros estudios que salieron, ¿sí? Son las recomendaciones específicamente para futbolistas que publicó el Paris Saint-Germain y el Aspetar, ¿no? Que es un centro en Qatar muy grande y con muchos estudios científicos. Entonces, ellos nos empezaron a dar guías de qué debían hacer los futbolistas, de cómo debían trabajar los futbolistas en casa. Entre estos aspectos, ¿qué es lo que ellos nos mencionaron? Primero, que no debemos hacer ejercicios de alto impacto. ¿Qué significa? Saltar sobre una silla, hacer ejercicios pliométricos, hacer ejercicios de impacto, sobre todo para el tren inferior, tobillo, rodilla, cadera, porque íbamos a presentar tendinopatías y pues fue así. Hubieron jugadores que empezaron a presentar por el traumatismo continuo, saltos de repetición, empezaron a presentar tendinopatías de tendón de Aquiles, tendinopatía rotuliana, ¿sí? Por ahí también dolores en el trocánter, en la cadera, una trochanteritis, y uno que otro problemas de espalda, lumbalgias, lumbociatalgias. Entonces, empezamos a seguir estas guías internacionales y nos fue muy bien. Como les dije en un inicio, yo trabajo en el Club Emelec y toda esta literatura que íbamos revisando, porque claro, esta enfermedad nos cogió de golpe, tuvimos que aislarnos, tuvimos que dirigir los entrenamientos desde casa en un principio, mediante plataformas virtuales, íbamos entrenando con los jugadores diariamente. Y estas guías nos ayudaban a nosotros para poder dar consejos a los preparadores físicos, al cuerpo técnico, de cómo se debía elaborar el plan deportivo que se iba a seguir con los jugadores profesionales. Dentro de esta guía ya se hablan sobre las posibles consecuencias que iba a tener el impacto de estar aislado en el jugador de fútbol. Sabíamos que iba a disminuir su capacidad pulmonar, su VO2 max, que es la capacidad de resistencia aeróbica, iba a disminuir porque no tienen un trabajo aeróbico permanente. Sabíamos que iba a disminuir la masa muscular entre un 5 y un 6%, que iba a aumentar el porcentaje de masa grasa entre un 8 y un 9%, y que esto teníamos que después trabajarlo en cancha. Mientras el jugador esté sano,
mientras el jugador no presente ninguna complicación por un contagio COVID, nosotros lo resguardamos, lo trabajamos de una buena manera, hicimos ejercicios sobre todo guiados a prevenir lesiones y afortunadamente hemos ido saliendo poco a poco del confinamiento, hemos empezado el entrenamiento ya, ustedes ahora lo van a ver en la presentación y nos hemos basado en esto. Estas son guías que les recomiendo a todos, están abiertas de manera gratuita, de centros que son referencia para nosotros en medicina deportiva y traumatología, como el Exercise Medicine. Esto es del Colegio Americano de Medicina del Deporte. ¿Qué es lo que nos dice? Que debemos mantenernos en movimiento, que debemos hacer ejercicio entre leve y moderada intensidad. ¿Qué significa? Hasta un 75% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Porque también, si nosotros empezamos a hacer un ejercicio intenso, un ejercicio no controlado, un ejercicio que nos lleve a un desgaste muscular, nos puede pasar todo lo contrario, nos va a bajar el sistema inmunitario y vamos a ser propensos a tener más riesgo de lesiones. Entonces, un ejercicio moderado va a mejorar la función, el sistema inmunológico y vamos a disminuir el estrés y la ansiedad. Aquí hay otra referencia bibliográfica, ¿sí? Que es la influencia del deporte en la actividad física mental, sobre todo, tener un buen horario, hacer ejercicio diariamente entre 45 minutos y 60 minutos puede disminuir el riesgo de estrés y problemas de ansiedad. Es un ejercicio muy amplio, es un estudio muy amplio el que demuestra aquí el American College, ¿sí? En el cual habla sobre el ejercicio y la inmunidad. Cómo hacer ejercicio 45 minutos al día, aeróbico, mejora el sistema inmune, mejora la respuesta inmune contra este virus del COVID. Si bien no se ha visto que tener más ejercicio o ser deportista previene, ¿sí? Se ha visto que la respuesta inmunitaria es mucho mejor de una persona que hace ejercicio en relación a una persona sedentaria. Y de esta manera, pues, mi persona, con un grupo de colegas, realizamos esta publicación en el mes de mayo por medio de la Universidad Católica, en el que son puntos claves, ¿no? Primero que no existe una evidencia en relación entre el ejercicio y la modificación de la enfermedad. Pero, si bien la actividad física disminuye la morbilidad y mejora el pronóstico de enfermedades, mejora la inmunidad, mejora la respuesta inmune, mejora nuestro estado de salud frente a una infección respiratoria, está comprobado. Están los artículos, está la evidencia científica y esto pues lo pudimos publicar a mitad de año en mayo. Con todo esto, ¿sí? Nosotros ya empezamos a redactar guías sobre cómo debemos hacer ejercicio y empezaron a salir imágenes muy didácticas como esta. ¿A qué distancia las personas tienen que hacer ejercicio? Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer las guías, el protocolo para reanudación de entrenamientos en jugadores profesionales, teníamos claro que si una persona está caminando, ¿sí? Tiene que estar a una distancia de 2 metros. Pero si una persona está trotando, si una persona está haciendo ejercicio, tiene que estar a una distancia entre 8 y 12 metros. Más aún cuando está haciendo ciclismo, entre 20 y 25 metros. Entonces ya son parámetros, son guías para que nosotros empecemos a hacer un ejercicio sano, un ejercicio seguro. Y de aquí nacieron 3 estudios que son muy grandes, que son pioneros, diría, en el fútbol. El primero, pues, el de la Bundesliga, ¿sí? Hay 2 versiones, la primera versión que fue el borrador y la segunda versión que ustedes saben, ellos fueron el primer país en empezar la competencia deportiva. Tienen unas guías muy buenas, unas guías muy didácticas, no solo para la parte médica, sino para la organización, para el transporte, ¿sí? Para la higiene dentro de los estadios y cómo se empezó a trabajar. Y a partir de esta se fue desarrollando también la guía de la Liga Española, que ya reanudaron competencia,
ya terminaron la competencia y son la base, son el modelo que nosotros estamos siguiendo ahora para empezar también el sistema de competencias aquí en el país. Esta es una guía que la lanzaron también el Club Talleres de Córdoba, que son conocidos de acá, de nosotros, ¿sí? Y empezaron a desarrollar, empezaron a ver cómo el futbolista tiene que transportarse desde su domicilio hasta el campo de juego, cómo tiene que regresar, cómo se tiene que ir estructurando el entrenamiento. Una guía muy buena que también les recomiendo para las personas que quieran hacer sus protocolos en fútbol. Las tres son las bases en las que nos hemos enmarcado nosotros. Después de esto, a finales de mayo, ¿sí? Empezaron a salir ya las guías de nuestras organizaciones, las que rigen nuestras competencias. Y es la FIFA y CONMEBOL aquí en Sudamérica, de las cuales hay cosas que sí son posibles cumplirlas, hay otras cosas que económicamente son muy difíciles de conseguirlas, como hacer un PCR a todo el club previo a un partido, son cosas que económicamente sí cuestan muchísimo, pero hay otras guías que sí se puede llegar a cumplir, como hacer pruebas rápidas, vigilar, hacer una estructura sanitaria de todo el equipo, hacer un sistema epidemiológico para ir controlando el entorno del jugador y saber a dónde se traslada, con quién está viviendo, tener un poquito más de información, hacer un cerco epidemiológico sobre el comportamiento del jugador dentro y fuera del entrenamiento. Y así empezamos a trabajar. De tal manera que estuve como autor con los médicos de los demás equipos aquí del país y pudimos lograr esto. El protocolo de bioseguridad para competencia sobre Liga Pro. Estuvimos aquí incluidos, pudimos revisar las guías, nosotros escribimos pautas que debían estar dentro de estas guías para que empiece los entrenamientos. Y nos organizamos como club. Finalmente, imagínense, después de leer literatura, de entrenar al jugador en su casa, de tratar de sobrellevar esta pandemia que nos azotó acá en Guayaquil, pudimos empezar a trabajar y dentro del Club Emelec pudimos empezar a realizar las normas internas de bioseguridad y empezamos a trabajarlas. De tal manera que pusimos pautas, le enseñamos y modificamos un poco el estilo de vida de todos los jugadores. Hay que ser muy disciplinados en esto cabe decir, hay que ser muy disciplinados, hay que seguir las normas. Los jugadores tienen que saber que es una enfermedad que se puede contagiar de muy fácil manera y que el momento que te contagias pones en riesgo tu salud y la de tu familia, no solamente la del equipo. Entonces empezamos a dar charlas con los jugadores, nos reunimos unas 3 semanas, una vez a la semana, y les iba platicando, les iba conversando estas diapositivas que ustedes están viendo, y fuimos conversando con ellos. Fuimos explicando que nosotros íbamos a hacer el entrenamiento en 4 fases. La primera fase, que eran las fases de pruebas de laboratorio, donde se realizó el PCR a todos, ¿sí? Y exámenes de sangre. La fase 2, donde fueron las pruebas físicas y las pruebas médicas, ergoespirometrías, espirometrías para ver la capacidad pulmonar, exámenes de sangre, exámenes de composición corporal para saber cómo regresan de este aislamiento, ¿sí? La fase 3, que era el comienzo de los entrenamientos en grupos, fue una época muy difícil y José Ceballos, que va a venir después de mí, él va a dar su testimonio de cómo fue esto, que los jugadores lleguen en grupos de 5, que estén divididos, separados 10, 12 metros, sin poder saludarse, tener que hacer una actividad completamente aeróbica para recuperar su capacidad pulmonar. Fue muy difícil porque empezábamos los trabajos a las 7 de la mañana y el último grupo salía a la 1 de la tarde. Entonces, era un trabajo que tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores fue muy desgastante. Y claro, ya entramos en la fase 4, donde ya empezamos a entrenar en conjunto y recién nos dieron la autorización para poder entrenar el plantel completo. ¿Cómo diseñamos a partir de todos los protocolos, ¿sí? ¿Cómo diseñamos el manejo de nuestro jugador, de nuestro jugador, del cuerpo técnico, de nuestros utileros? Pues salían de su casa, ¿sí? Con su ropa común, se lavaban las manos,
con su mascarilla, llegaban al parqueadero del complejo donde se desinfectaba su auto, pasaban por un filtro sanitizante donde le tomamos la temperatura, y lo hacemos hasta hoy, ¿sí? Les tomamos la temperatura, el pulso, gel en las manos, ¿ok? Y pueden proceder al lugar de entrenamiento. Entrenan, ya van a ver cómo está señalizado la cancha, terminan de entrenar y pasan por el mismo filtro sanitizante para llegar a su casa. Entonces, de esta manera hemos tratado de contener que se esparza cualquier tipo de virus dentro del complejo, ¿sí? Hemos tratado de ayudar en lo posible a que el jugador tenga un ambiente seguro, porque eso es lo más importante, darle esa seguridad de que él pueda llegar al club, de que él sepa que estamos controlando todo de la mejor manera para que él haga un entrenamiento que le ayude a ganar su velocidad, a ganar su base aeróbica después de una pandemia. De esta manera nos empezamos a organizar. Entonces, en el complejo de Samanes, pues tenemos 2 canchas para jugadores profesionales, ¿sí? Ellos ingresaban por los filtros de desinfección, donde ustedes ven, colocamos a 2 personas, uno para que tome los signos vitales y el otro para que les desinfecte. Entraban a un carril, ustedes ven jugador 1, jugador 2, 3 y 4, separados prácticamente 10, 12 metros cada uno. En esta cancha solamente estaba el asistente técnico, el director técnico y un fisioterapista. Nadie más podía entrar a la cancha. Asimismo, en la otra cancha, pues otra vez para 4 jugadores, estaba un pasabolas por fuera de la cancha, el preparador de arqueros, el asistente técnico, el preparador físico. Mi persona estaba en los gimnasios, ¿sí? Que es un lugar muy abierto en caso de que haya algún problema con algún jugador, se dirija hacia allá y poderlo atender. Y el departamento médico estaba cerrado. Todo lo que es duchas, camerinos, habitaciones, cerrado justamente para que el jugador solamente llegue, entrene y regrese otra vez a su casa. Y de esta manera nos manejamos casi 4 semanas. Como les digo, muy cansado, una rutina que el jugador lo agota mucho, ¿sí? Y recién estamos regresando hacia una cierta normalidad. Si bien todavía no tenemos fecha de campeonato, si bien todavía no tenemos una fecha clara por lo que está pasando en Quito, aquí en Guayaquil, pues estamos ya volviendo a un entrenamiento casi normal, con ciertas precauciones, con ciertas restricciones, haciéndole los testeos cada semana, sabiendo, como les digo, el entorno del jugador. Estamos logrando ayudar, motivar también a que vean la buena manera que estamos trabajando y que vean que sí es posible organizar un campeonato nacional. Entonces, como resumen nada más, nosotros pasamos de una fase 1, donde preparamos los entrenamientos, donde hicimos test serológicos, anticuerpos y PCR a los jugadores. Pasamos a una fase 2 de entrenamiento en solitario, a un entrenamiento en grupo, y ahora estamos ya en la fase 4, en entrenamientos de competencia, ¿sí? Entrenamientos colectivos. Y vamos haciendo test serológicos cada 7 días. Cada 7 a 10 días, porque claro, eso es lo que la norma sanitaria nos exige, y que hemos visto que haciendo estos testeos rápidos podemos ir controlando enfermedad. Si es que vemos que un jugador llega y tiene temperatura, pues es ese momento aislado del equipo, no se lo deja ingresar al club. Si vemos que el jugador nos sienta que está con alguna molestia, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, calofríos, cualquier cosa, pues pasa a revisión primero, y una vez que se le hace la prueba rápida, pues sabemos que por sintomatología, por clínica, le dejamos entrenar o se dirige hacia el laboratorio para hacer los respectivos exámenes. Y así hemos estado laborando, así hemos estado trabajando. ¿A qué nos vamos? Hemos ya logrado hacer muchos protocolos, no solamente para el fútbol, sino para el tenis, para el golf, natación, ciclismo, atletismo, básquet, sobre todo en personas amateurs, en no profesionales. Y tienen que estar conscientes de 2 aspectos. El primero es que no podemos exponernos, ¿sí? Sin tener los debidos chequeos médicos, sin saber cómo están con las personas que van a entrenar junto a nosotros, tener que conocer el aspecto sanitario del lugar donde vamos a entrenar.
Entonces, ustedes ven aquí, ¿sí? Así rápidamente, hay protocolo para jugadores de golf, protocolo para natación, protocolo, sí, para el atletismo, protocolo para el tenis e incluso protocolo para el básquet. Y este me gusta muchísimo, esta diapositiva final me voy a quedar, porque sobre todo en el deporte amateur, en los niños, en donde incentivamos el ejercicio físico, ¿sí? Y ustedes ven aquí de bajo riesgo hacia alto riesgo. Bajo riesgo, sí, entrenar en nuestra casa, entrenar en nuestro patio, sí, vamos a entrenar con una distancia suficiente para mantener la seguridad, pero que es muy riesgoso empezar a hacer competencia sin un debido protocolo sanitario. Entonces, el mensaje final, pues, si bien nosotros nos hemos cuidado tanto, no podemos descuidar nuestra salud, no podemos arriesgarnos por hacer un partido de observación, un partido amistoso entre nuestros amigos, tener ese riesgo de que por ahí una persona esté contagiada o peor que eso, una persona que sea asintomática, que no sepa que está transmitiendo el virus y que nos contagie a todos. Entonces, todavía tenemos que esperar un poco más. Todavía estamos en un semáforo amarillo, en algunos casos pasando a verde, en otros casos retrocediendo a rojo. Les pido todavía tener un poco de paciencia. Hagamos ejercicio aeróbico, podemos hacerlo en la casa, ya lo hemos hecho, nos ha ido muy bien. Si vamos a salir a espacios abiertos, conservemos la distancia. Si estamos trotando, al menos que sean de 8 metros. Si estamos haciendo ciclismo, al menos que sean de 20 metros. Utilicemos las protecciones correspondientes. En el caso del atletismo puede ser un puff, ¿sí? O una mascarilla ligera, ¿ok? Y en el caso de natación, pues toda la seguridad del caso, utilizar el carril exclusivo para nadar y no utilizar duchas ni vestuarios, sino simplemente secarnos, cambiarnos y salir de la piscina. Son recomendaciones que estamos dando, son recomendaciones que podemos afirmar están funcionando ya en todo el mundo. Se están por abrir ya los gimnasios acá en la ciudad de Guayaquil. El aforo es del 30%. Si vemos que hay mucha gente, pues preferimos que no ingresen, preferimos que cuiden su salud y que empecemos otra vez a activar el deporte de esta manera. Seguridad y con calma. No hay necesidad de apurarnos. Hemos esperado mucho tiempo como para querer apresurarnos. Muchas gracias. Gracias, Celio. Excelente participación, muy buenos consejos y sobre todo el mensaje importante a la comunidad, porque este webinar va dirigido sobre todo al público en general, no solamente a médicos, para tomar conciencia de las cosas que pueden ocurrir si no lo hacemos o volvemos a las prácticas deportivas de competición sin un orden, sin los consejos que ustedes nos están dando. Vamos a tener la participación del señor José Ceballos, futbolista profesional, que nos va a contar un poco acerca de la experiencia vivida después de la pandemia. José. Doctor Naula, doctor Romero, doctor Cherres, a toda la población en general que pueda estar viendo este webinar, un gusto poder compartir este momento. Sí, la verdad me animé a formar parte de este webinar, sobre todo para contar un poquito de cómo ha sido nuestra experiencia, ¿verdad? Han sido meses difíciles, no solo para nosotros los futbolistas, sino para la población en general, con meses de mucha incertidumbre, con meses de mucho miedo, pero gracias a Dios se ha visto un progreso, ¿no? Cada vez vamos cuidándonos más, vamos entendiendo cómo actúa el virus, y esto nos da la posibilidad de poder cuidarnos y asimismo aprovechar los protocolos que el doctor Celio mencionó que cada vez están saliendo más, aprovechar esos protocolos para poder desenvolver nuestras actividades diarias que estábamos acostumbradas previos a la pandemia. Obviamente no va a ser lo mismo, estamos acostumbrándonos a una nueva normalidad, a nuevos hábitos, a nuevas costumbres que tenemos que cumplirlas
por el bien de nosotros mismos, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestro grupo de trabajo, de nuestros compañeros. Entonces, yo quería comentarles más o menos cómo fue nuestra experiencia. El día que más o menos, el fin de semana que explotó lo de la pandemia aquí en Guayaquil, estábamos próximos a viajar nosotros a un partido en Quito, y me acuerdo que todos estábamos expectantes a ver qué pasaba con el partido. Finalmente, obviamente, se postergó. Y desde ahí en más, quedamos aislados en casa, cada uno con nuestras familias, tratando de pasar, de sobrellevar ese momento tan difícil. Después de una semana empezamos nuestros entrenamientos de forma virtual, sabiendo de que no es lo mismo, ¿no? Pero de alguna forma nos servía como para poder mantenernos activos, tratar de tener una rutina, ¿no? Que nosotros estábamos acostumbrados a tener que levantarnos temprano, a tener que desayunar, a entrenar por las mañanas. Entonces, de cierta forma, ese entrenamiento virtual nos permitía tener esa rutina que estábamos acostumbrados. Así fue, estuvimos unos 2 meses entrenando, si no es más, entrenando de forma virtual. Está claro que no es lo mismo, pero nos daba la oportunidad de poder vernos por lo menos por una cámara, poder acatar las órdenes del cuerpo médico, del cuerpo técnico. Y así fue. Le pusimos la mejor actitud, las mejores ganas. Y como decía el doctor Víctor Naula al principio, es cierto que por ciertos modos fue frustrante, ¿no? Porque capaz no teníamos el espacio suficiente como para poder patear un balón o hacer actividades que estábamos acostumbrados nosotros, pero era lo que tocaba, ¿no? No podíamos hacer más que acatar esas órdenes. Y de ahí en más fue pasando el tiempo hasta que se permitió entrenar. Bueno, empezamos con el protocolo, como el doctor Celio lo fue explicando, con pruebas físicas al principio, de ahí en fase de grupos, en grupos que fue también bastante complicado porque nosotros estábamos acostumbrados también a compartir un camerino, a hacer bromas, a conversar acerca del entrenamiento, y no tener esa oportunidad fue difícil, pero a medida que fue pasando el tiempo lo fuimos manejando de mejor manera. Gracias a Dios, el tema de contagios fue menor a medida que fue pasando el tiempo también. Entonces, a día de hoy estamos contentos, satisfechos con el trabajo que estamos haciendo, y la recomendación hacia el público en general es, como decía el doctor Celio, de que sigamos cuidándonos, de que seamos responsables, que esto todavía no ha acabado, y que tomemos las medidas necesarias para poder volver a nuestras actividades diarias. Así que ese es el mensaje para la ciudadanía en general, que sigamos cuidándonos, que esto no ha acabado, que han sido meses difíciles, pero que con protocolos seguros y podemos ir tomando nuestras actividades diarias de nuevo. Bueno, muchas gracias, José, por tu participación. Tenemos una pregunta aquí. A ver, Juan Francisco Leone nos pregunta si es mejor hacer el entrenamiento o la práctica deportiva de fútbol con o sin mascarilla. En nuestro caso, para los futbolistas, es muy difícil poder jugar con mascarilla. Me atrevo a decir que es imposible poder entrar al campo de juego con mascarilla. Habrá otros deportes, en este momento no me animo a mencionar algún deporte, pero yo creo que es bastante complicado. Lo que sí podemos hacer, y lo que hacíamos, por ejemplo, es usar la mascarilla hasta empezar a entrenar, hasta a colocarnos en nuestro carril que nos tocaba entrenar, ahí sí quitarnos las mascarillas, pero me atrevo a decir que en términos deportivos es muy difícil entrenar con mascarilla. Listo. Celio, tu consejo acerca de esta pregunta. Celio.
Hay dos recomendaciones. En el fútbol, si bien es difícil entrenar con mascarilla, se puede utilizar una mascarilla de entrenamiento si es que vamos a hacer un trabajo aeróbico. Ahora, si vamos a hacer ya un trabajo en conjunto y sabemos que nuestros compañeros han sido ya testeados, que están negativos, que no tienen una clínica, que no han tenido factores de riesgo, pues si están dentro de una localización o dentro de un escenario ya controlado el virus, se puede hacer sin mascarilla. Caso contrario, no se debe hacer fútbol en una cancha amistosa del barrio con la gente que no conoces, ¿sí? Es muy riesgoso empezar a hacer el fútbol sobre todo. Otras actividades, como lo dije antes, sí se puede empezar a hacer. Perfecto. Doctor Cherres, su recomendación acerca de esta pregunta, uso o no de mascarilla, ¿qué podría complicar o qué beneficios nos traería? Bueno, tal vez algo voy a topar cuando me toque mi exposición, pero quiero ir adelantando y felicito las dos exposiciones de tanto José como Celio, que siempre la gente que practica deporte, no estamos hablando del profesional, sino de los amateurs en general, hay esta cuestión de que si no haces el deporte como lo venías haciendo antes, ni tu rutina, tienes miedo a engordar, te viene un estrés y todo, y eso te genera a lo mejor a no tomar las medidas adecuadas. Está Cielo aquí para comentarnos de que uno no puede salir, por ejemplo, a trotar sin mantener cierta distancia. Entonces, si yo voy a salir a trotar, que es un deporte que mucho se practica, o sea, tiene que uno mantener esa distancia. Si voy a salir a trotar con mascarilla, tenemos a José que te dice, es difícil venir a ponerse a trotar con mascarilla 4 o 5 kilómetros. Entonces yo creo que esto es lo que igual Celio lo puede ampliar. Nosotros consideramos que no hay una necesidad extrema de salir a hacer deporte si uno quiere conservar el peso, si uno quiere hacer ejercicios. Si uno quiere hacer alguna de estas actividades, tiene que hacerlo de una forma controlada en lugares donde nosotros sepamos que no vamos a poder ni diseminar el virus ni recibir el virus. Entonces creo que eso es lo más importante. Si uno va a hacer ejercicio, saber dónde lo va a hacer. Considero que si uno quiere hacer un ejercicio que le va a ser saludable y todo, tiene que hacerlo sin mascarilla, porque hacerlo con mascarilla va a ser un tormento y uno mismo ni siquiera puede llegar a una buena capacidad de hacer el ejercicio, ¿no? Perfecto. Aprovechamos entonces, seguimos con la participación del doctor Iván Cherres, amigo y sobre todo un gran científico, apasionado por la medicina, neumólogo, inmunólogo. Doctor Cherres, por favor. Muchas gracias a la sociedad por invitarme y siempre pues es bueno compartir las experiencias. Quiero ver si me avisan si ven mi pantalla. Perfecto. Entonces, perdón un ratito. Ahí estamos. Entonces. ¿Sí? Sí, sí la vemos. No, perfecto. Entonces, bien. Un momentito. Listo. Entonces, como bien decía Celio, creo que todo el mundo tiene que tener claro la mortalidad que tuvo nuestra ciudad, ¿sí? Muchos consideran que fue la mayor a nivel mundial. Entonces, cuando uno ve la importancia que tiene este virus y que hay que tomar las precauciones necesarias, es importante recordar lo que le pasó a la ciudad de Guayaquil. Y con tristeza vemos cómo esto se está repitiendo en las otras ciudades, cuando probablemente uno podríamos decir que el resto de ciudades tuvo tiempo de prepararse mejor. Cuando uno hace la reflexión y vemos, por ejemplo, Quito, que está superando esta mortalidad en Guayaquil, uno dice cuáles fueron aquellos factores que contribuyeron a lo mejor que no se hayan tomado las medidas necesarias. Esto también viene un poco porque no se conoce mucho a veces, hay mucha información en redes sociales que hasta a veces confunde y uno no conoce muy bien cómo es la evolución de la enfermedad. Nada más esto pongo aquí para que ustedes puedan ver de que uno
se infecta con el virus y no va a tener síntomas. Transcurre cierto tiempo, más o menos el promedio son 5 días, donde van a comenzar a aparecer síntomas. Dependiendo de algunos lugares, algunas poblaciones, los síntomas pueden diferir un poco. Este es un estudio que nosotros hemos hecho en aproximadamente 200 pacientes y podemos decirle que los 3 síntomas más frecuentes que hay, por lo menos esto es hecho en Guayaquil, es fiebre, fatiga y tos, ¿sí? Después tenemos otros síntomas como son el dolor muscular, la gente se siente muy decaída, muy cansada, hay dolor de cabeza, diarrea, pérdida del olfato y pérdida del gusto. Y uno tiene que ver que durante estos primeros 7 días, la verdad que los pacientes pueden tolerar esto, el 80% aquí de los pacientes, los síntomas son leves y termina su enfermedad. Vale la pena recordar que a estos pacientes cuando se los sigue, más o menos hay solo un 14% de ellos que se le van los síntomas a los 2 meses. Quiere decir que después de 2 meses hay muchas personas que todavía les queda uno que otro síntoma. Puede ser que el síntoma esté en menor proporción, pero igual les queda. Y estos son conceptos que tiene que tenerlos claros la población, porque muchas veces se escucha y dice, no, a mí me dio leve y no te preocupes que no te va a quedar nada, ningún síntoma. No, sí le puede quedar algún síntoma. Después de la primera semana, hay un grupo de pacientes que de pronto le aparece lo que se llama la disnea, la falta de aire, y algunos de ellos van a terminar con una enfermedad severa y tendrán que ser internados, y un 5% de ellos irán a la terapia intensiva, donde incluso puede haber efectos fatales. Entonces, 2 cositas para más o menos entender cuáles son aquellas personas que tienen mayor riesgo de tener una enfermedad severa, de internarse, de ir a la terapia intensiva o de morir. Las personas de más de 60 años, los varones, si tiene uno hipertensión, diabetes, si es obeso, si tiene alguna enfermedad pulmonar antigua o de pronto se tiene inmunosupresión. ¿Por qué vamos adelantando este concepto? Porque muchas veces la juventud dice, no, yo no me voy a enfermar o me voy a enfermar de una forma leve, pero usted no sabe si de pronto va a la casa y a su padre o al abuelito le transmiten la enfermedad y no sabemos si ellos sí les puede dar la enfermedad severa. Esto nada más quiero que ustedes vean, hablemos de este mismo tiempo en el cual uno se infecta, aquí vienen los síntomas y el primer examen que uno debe solicitar es este que es, quiero detectar el virus, lo que se llama la PCR del virus, la cual después, más o menos a la tercera semana, se va negativizando. Entonces ese es el primer método que yo tengo que solicitar, porque ese es el método más temprano para detectar la infección del virus. Pero más o menos a partir después de la primera semana, y esto es importante porque quiere decir que yo puedo tener el virus y si me voy a hacer un examen donde voy a detectar los anticuerpos del virus, recién va a estar positivo después de la primera semana. Quiere decir que en esta semana yo puedo y tengo y estoy seguro capacidad de diseminar el virus. Aquí estoy enfermo, no me detectan y en este grupo hasta no puedo tener síntomas, pero sí tengo la capacidad de infectar. Entonces, cuando yo me hago un examen de sangre para saber si tengo los anticuerpos contra el virus, va a ser después de esta primera semana. Y cuando uno habla entonces de estos exámenes, ¿sí? Quiero recordar de estos anticuerpos que uno busca, porque más o menos uno ya, la población en general sabe que se detecta IgM e IgG, ya vamos a ver cuándo es importante cada uno, pero nuestro cuerpo también tiene otro anticuerpo, que se llama inmunoglobulina A. ¿Y por qué es importante este anticuerpo? Porque este anticuerpo evita que cualquier sustancia, cualquier microorganismo que ingrese a nuestro cuerpo no penetre al plasma. O sea que es un mecanismo de barrera, porque esta inmunoglobulina A está en nuestras secreciones. Quiere decir que cuando me infecte con el virus, los anticuerpos que van a salir a defenderme van a ser primerito la IgA, va a ser la IgM
y posteriormente la IgG. ¿Ok? Entonces, interesante, volvemos a esto mismo, hay un periodo de incubación, aquí comienzan mis síntomas, tengo el virus, aquí está el virus, entonces si yo quiero detectar rápidamente la enfermedad en esta primera semana, tengo que detectar es al virus, por eso entonces solicitaré la PCR para la detección del virus, y después de la primera semana, ¿cuál es el anticuerpo que primero comienza a subir? La IgM. Entonces, durante este tiempo, la IgM es un anticuerpo que demuestra que recién estoy desarrollando los anticuerpos contra el virus y por lo tanto estoy en la parte activa de la enfermedad. Va a pasar un tiempo, a la segunda semana va a ir disminuyendo. Y después de cierto tiempo, después de esta primera semana, aparece la IgG, que es esta azul, la cual demora más en aparecer, pero es la que se mantiene. Este es el anticuerpo del recuerdo. Quiere decir que al final, en mi época de convalecencia, yo voy a tener alto la IgG y voy a tener bajo o no detectable ya la IgM. También la IgA está presente, pero eso no se dosifica. Lo quiero poner porque es que yo les puse esa diapositiva. Perdón, que no quiere avanzar esto. Perfecto. Esto nada más es porque vale la pena mencionar aquí, como yo les dije, que la carga viral, cuando es leve, siempre va a darme más chance de que mi enfermedad sea un poco más leve o asintomático. Si yo recibo mucha carga viral, por supuesto que voy a tener más virus en mi cuerpo y por lo tanto tengo más chance de que mi enfermedad sea severa. Aquí está entonces cómo la IgM, más o menos en el día 7, comienza a subir y demuestra actividad, y después vemos, después de más o menos en el día 12, comienza a aparecer la IgG y en algunos casos se detectará poco y en otros casos se detectará bastante dependiendo de la enfermedad. Y aquí ustedes pueden ver cómo en estos días de la enfermedad va a haber un grupo que va a tener la enfermedad leve, dijimos 80%, y va a haber otro grupo que le va a dar neumonía, se pueden ir a la terapia intensiva, se intuban, se complican y entonces se mueren. Ahí viene la primera pregunta, ¿cómo yo sé si mi enfermedad va a ser leve? ¿Cómo yo sé si mi enfermedad va a ser moderada? Quiere decir que cuando existe la diseminación de la enfermedad con este virus que se llama SARS-CoV-2, aquí están las personas, reciben el virus, unos recibirán una cantidad pequeña, otros recibirán una cantidad mucho mayor, y dependiendo de ciertos factores, unos van a ser resistentes, otros van a tener una severa enfermedad, otros tendrán síntomas leves y algunos incluso van a estar asintomáticos. Pero el hecho de que yo esté asintomático no significa que no tenga capacidad de diseminar la enfermedad. Estos son conceptos importantes que tiene que tener la población, sobre todo la gente joven, que sale inmediatamente a las discotecas, a los bares, a las fiestas, y entonces están asintomáticos, pero tienen capacidad de diseminar la enfermedad. Y esta resistencia aparentemente también tiene que ver algo con la condición genética de cada persona. Entonces, si yo tengo una dosis acumulada del virus, si yo tengo una adecuada inmunidad, entonces probablemente yo pueda tolerar mejor la enfermedad y mi inmunidad natural bloquea a esa infección viral. Pero si por otro lado yo recibo gran cantidad de virus, como por ejemplo los que estamos expuestos, los que vemos pacientes, porque cada vez vemos 1, 3, 4, 5 pacientes, recibiremos mayor carga viral, ¿sí? Y por lo tanto entonces tendremos más riesgo de que se disemine la enfermedad. Y estos factores de riesgo también está con la edad, como dijimos, más de 60 años, por eso les mencionaba que
habrá gente joven, habrá deportistas, habrá personas de cualquier edad que a lo mejor están asintomáticos o tienen síntomas muy leves, pero eso no significa que no tengan capacidad de diseminar la enfermedad. ¿Y qué pasa con el ejercicio físico muy intenso? Normalmente todos los deportistas de alto rendimiento tienen tendencia a tener esta IgA secretora disminuida. Por eso es que ellos tienen más tendencia a tener gripes, infecciones virales. Entonces, el ejercicio físico intenso aumenta la diseminación del virus a las vías aéreas inferiores debido a esas respiraciones profundas y disminución de la IgA. Por eso es que se recomienda entonces ejercicio físico muy intenso. Probablemente en estos momentos a la población en general no debería exponerse a esto. A diferencia de los deportistas de alto rendimiento, que como bien dijo Celio, ya se va a armar otra vez el campeonato de fútbol. Esta es otra historia. Uno ve cómo se armó la Bundesliga, ya la Liga Española, la Liga, diferentes ligas europeas. Estamos hablando de profesionales, que es otra comunidad y no la gran cantidad de la población que al hacer un ejercicio extremo va a estar más expuesto a la probabilidad de tener una enfermedad que incluso puede ser más severa. Entonces, la gran pregunta es, ¿salimos o no salimos a la calle? ¿Usamos o no usamos mascarilla? Entonces, al final, creo que quisiera que todos se lleven este mensaje. ¿Cuáles son los factores modificables para que a lo mejor pensar que mi enfermedad, si me va a dar, sea leve? Entonces, tengo que disminuir la carga viral. Significa que tendré que usar la mascarilla, tendré que evitar entonces las grandes aglomeraciones, salvo cuando sea extremadamente necesario. Siempre comento yo, la gente se desespera por hacer una fiesta o no. Esos son los lugares donde más uno tiene este riesgo de recibir esta carga viral. Distanciamiento social, 2 metros. Si alguien quiere hacer ejercicios, quieren ir a trotar, bien lo dijo Celio, la cantidad tiene que ser más o menos 8 metros y si quiero andar en bicicleta, 20 metros. Si no, entonces me quedaré en casa y haré ejercicio en casa. Higiene de las manos, tengo que lavarme las manos. Muchas veces la gente anda con el alcohol, que está muy bien, perfecto, pero el alcohol no reemplaza el lavado de manos, porque el virus se muere con el lavado de manos. Mucha gente tiene tendencia a ponerse también guantes, pensando que eso les da una falsa seguridad. Es preferible lavarse las manos, usar alcohol, que estas son medidas que nos van a ayudar muchísimo. Dos cosas más para finalizar. Ese estrés que está trayendo a la gente, a las personas que a veces confunden creyendo que son deportistas de alto rendimiento, es lo que tienen que entender la población, de que en este momento nosotros estamos en un proceso de una estabilidad de la enfermedad aquí en Guayaquil, pero no sabemos qué puede pasar en el futuro. Y lamentablemente tampoco tenemos la bola de cristal, porque esta enfermedad es una enfermedad nueva. Y entonces yo digo, por lo menos miremos a los países donde esta epidemia les dio primero, Italia, España, y todos los días vemos cómo ciudades como España están volviendo al semáforo amarillo, incluso al rojo. Algunos están pensando otra vez entrar en cuarentena a grandes ciudades por este apresuramiento de abrir las playas, de abrir los bares, de pronto hacer los partidos ya con público. Entonces, considero que por lo menos debe haber una conciencia social que en este momento en Guayaquil creo que la hay, después de ver tantas muertes, sino que hay que volver a insistir y recordar, porque es verdad, todos quisiéramos salir, todos quisiéramos no usar la mascarilla, pero lamentablemente esta enfermedad llegó y está para quedarse algún tiempo. Muchas gracias por su atención y bueno, estaremos para las preguntas. Gracias, doctor Cherres, excelente conferencia. Bueno, y vamos a pasar en este momento a las preguntas. Yo quisiera hacer una pregunta para Celio. ¿Puede ser? Sí. Celio, una pregunta. Usted con estas... Celio creo que se está conectando porque tuvo un problema. Estoy con sonido, Doc. Mire, Celio, yo le quería preguntar esa medida muy buena que ha tomado usted con el equipo. Usted, cuando tomaba la temperatura,
¿cuántas pudieron detectar a tiempo? ¿Cuántas personas, cuántos jugadores en todo este tiempo les salió positiva la temperatura? En temperatura, ninguno, Doc. La verdad, no hemos tenido jugadores con casos positivos en todo este tiempo. Sí tuvimos jugadores que ya tuvieron en el mes de marzo, abril, pero ahora no hemos tenido, y siempre comparo la temperatura con la frecuencia cardíaca. Se les toma... Sí, sí, doctor. Otra pregunta más. En este momento, a esos jugadores que les dio, ya estamos hablando de mínimo de han pasado 2 meses, ¿todavía les queda algo? ¿Todavía a lo mejor el olfato no lo recuperan bien? ¿Andan un poquito con dolor muscular o se recuperaron bien? Se recuperaron muy bien, Doc. He tenido jugadores a nivel internacional que tuvieron inclusive hasta arritmias, miocarditis, post-COVID, ya en los últimos días de COVID. Aquí afortunadamente los jugadores se recuperaron muy bien, muy bien. Como estuvieron aislados, por suerte en esa época, usted recuerda que no había ni hospitales, no había dónde llevarles, por suerte ninguno se complicó, siguieron puntualmente las indicaciones y ahora están todos entrenando bien, sin repercusiones porque se les hizo electrocardiograma, se les hizo pruebas de esfuerzo y exámenes de sangre, pero muy completos. Bien, yo ya estoy ahorita de preguntón yo. A José me gustaría preguntarle, como un profesional o alguien que ha jugado de manera internacional y está comprometido, y, digamos, ¿cómo se sintió usted en esos tiempos que tenía que estar entrenando en casa? ¿Le dio un poco de ansiedad? O sea, ¿cómo era eso, ese sentimiento usted? Se está reconectando, doctor. Nosotros hicimos, le comento, hay un anexo a eso, hicimos un estudio, sí, en jugadores profesionales de Ecuador. Dentro del estudio tenemos ya las conclusiones en la parte psicológica, y el 80% de los jugadores tuvo un periodo de ansiedad, ¿sí?, de depresión, e inclusive trastornos ya un poquito más del sueño y alimentario. Perfecto. Sí, bueno, es esperable y todo. Es que ellos, digamos, viven de su profesión, entonces no entrenar es importante. Perfecto entender eso, porque nos da un marco general, ¿no? Nos da un marco general que es lo que vemos nosotros en la consulta. Las personas que tienen esa ansiedad de jugar van a nosotros, a los neumólogos, a consultarnos porque tienen disnea, falta de aire y todo, pero básicamente es ansiedad. Así es, doctor. Perfecto. Vamos Está publicado ya el estudio, inclusive dentro del estudio están las preguntas que se les hicieron a los jugadores profesionales. Se hizo más o menos a 160 jugadores profesionales y están ahí las conclusiones también, doctor. Lo felicito, doctor. Ojalá lo pueda publicar en forma internacional porque eso hay poco escrito sobre el tema. Así es, mi doctor. Ahí estamos trabajando. Bueno, vamos a pasar a las demás preguntas. Un saludo para el doctor Jorge Vintimilla, que nos está conectado desde Chile. Es un colega que trabaja en Santiago. Él pregunta si los partidos de fútbol serán con o sin público. Serán sin público hasta, yo calculo, noviembre, que ya podamos reabrir en algo los estadios, pero en un inicio están descritos sin público. Perfecto. El doctor Daniel Garay pregunta, ¿cómo manejan la parte del entorno familiar de los deportistas, ya que ellos podrían ser una fuente de contagio potencial? Sí, y respondiéndole al doctor ahí, nosotros sabemos que es una enfermedad comunitaria, que hay muchos factores de riesgo. Lo que tratamos de hacer todos los días es saber cómo está la familia, si es que un niño tiene fiebre, si es que la esposa está con fiebre, si es que los papás, si es que el jugador está yendo a la casa de alguien más, están saliendo de visita. Entonces todos los días se les hace un cuestionario y se va conversando con ellos para saber el entorno social en este caso, ¿no? Y cuando alguien presenta estos síntomas, le mandamos directamente al laboratorio
para que les hagan pruebas. Perfecto. La doctora Mónica Muñoz pregunta si es que hay mascarillas para deportistas o son las mismas mascarillas que se usan comúnmente. Hay algunos tipos de mascarillas. Las que se utilizan más son estas mascarillas de entrenamiento respiratorio, estas High Altitude Training Mask. Estas mascarillas lo que hacen es estimular el sistema respiratorio, ¿no? Estimular una mayor inspiración, una mayor expiración, ¿sí? Pero no tienen filtros antibacterianos, y esto hay que aclararlo, Doc. Es importante que la gente sepa, una mascarilla de entrenamiento es para entrenar dentro de un gimnasio cuando uno está solo o cuando uno está haciendo en su casa bicicleta estática o bicicleta o caminadora, o está en un espacio abierto pero solo. Si uno quiere utilizar estas mascarillas para entrenamiento en conjunto, las mascarillas no poseen filtros antibacterianos y no tienen estas mascarillas no tienen estos permisos de funcionamiento, por así decirlo, para que se utilicen en entrenamientos en conjunto. O sea, por ejemplo, no puedo ponerles a los 25 jugadores que entrenen con esta mascarilla sabiendo que eso le va a proteger. No es así. Perfecto. Listo. Doctor Cherres, considerando el deporte como el fútbol, y el uso de la mascarilla en la cual disminuye la capacidad pulmonar y respiratoria, ¿no? Por la entrada de aire. Se ha visto que el COE obliga a los conductores de vehículos a usar mascarillas, sobre todo cuando están manejando un vehículo. ¿No cree que eso puede producir en ciertas personas que sufren algún tipo de disminución de apneas, que el usar mascarilla cuando van solos en un vehículo se puedan dormir y a la final un accidente en carretera? Mire, nosotros consideramos que si ponemos el ejemplo de los doctores que operan, los doctores a veces están 8 o 10 horas operando y todo, sin ningún problema, en aquellos individuos, esos choferes que van en vehículos donde van la población, donde van personas, lo que hacen es, ellos también tienen riesgo de infectarse. Si están enfermos también de transmitir el virus. Por lo tanto, es recomendable la mascarilla usar. Ahora, en los pacientes, lo que sí hay que tener claro, que los choferes, y esto es una cosa que aprovecho que usted comenta, los choferes interprovinciales, nosotros hicimos un estudio. El 60% de los choferes, por lo menos en todo lo que estaba en el terminal terrestre, tienen criterios de apnea obstructiva del sueño. Esa es una enfermedad que está asociada al ronquido, a las pausas respiratorias, mucho sueño durante el día, mayor chance de accidente de tránsito. Entonces, eso sí está en un estudio que estamos escribiendo y que está demostrado, pero si usted me pregunta, ¿es chofer? ¿Tiene que manejar interprovincial? ¿Tiene que manejar un colectivo? Y dentro de la ciudad todo, tiene que andar con la mascarilla porque es protección para él y para el resto. Doctor, disculpe que insista. Si yo me refiero a una persona que viaja solo conduciendo su vehículo, ¿es aconsejable que use o no use la mascarilla si está solo él en el vehículo, en un auto, por ejemplo? Ya, mire, ahí viene un gran dilema de esto que no se sabe mucho de esta enfermedad. Uno va leyendo y va aprendiendo. Si uno dice, yo salgo de mi trabajo, estoy solo, me tomé todas las medidas cuando me subí a mi carro, vengo, me lavo las manos, todo lo que usted quiera, me pongo alcohol, no uso la mascarilla, voy manejando, llego a mi casa, a lo mejor me dio el virus, tosí. ¿Cuánto tiempo se puede quedar el virus en el ambiente? Nos dice que no se transmite en forma de aerosol, solo cuando había que hacer nebulizaciones y todo, decían hasta hace pocos meses. Ahora sale un estudio que dice, mire, si el aire no está bien, si no hay una buena recirculación, ese virus se puede quedar algunas horas en el ambiente, y entonces uno dice, y todo el tiempo que yo en el auto a lo mejor dejé el virus, entra mi familia ahora, que a la final me puedo infectar.
Entonces, de allí viene el razonamiento hasta cierto punto lógico, de sentido común, y dice, solo falta que yo recomiende que no tengo que usar las mascarillas mientras me subo al auto, mientras estoy solo, y después de un mes me dice, alguien tiene la idea de hacer el estudio, aspirar qué pasa en ese carro, y resulta que el virus se quedó 4 o 5 horas y mi familia se infectó. Entonces, creo yo, en este momento, si usted me pregunta a mí, yo sí recomendaría, en este caso, para los que vamos solos, estamos en la ciudad, ponerse la mascarilla hasta que lleguemos a la casa y ya está, hasta que salga algún estudio que diga es seguro sacarse la mascarilla si va solo. Pero ya le digo, hasta hace un mes usted le pregunta a los estudios, decían no, en forma de aerosol no pasa nada, y ahora mire, acaba de salir la publicación que la misma Organización Mundial de la Salud recomienda tener esa precaución de lugares donde hay poca ventilación, el virus se puede quedar muchas más horas. Perfecto, muchísimas gracias. El doctor Fernando Guarda de Venezuela nos pregunta, ¿cuál sería el protocolo al salir un jugador positivo? Doctor Celio. Pues bueno, Doc, nosotros lo que hacemos cuando nos da un resultado positivo en PCR, ¿no? Porque Sí. hay que tener eso muy claro. Si nos da un positivo en serológico, prueba rápida, enseguida le hacemos un PCR y ese jugador es aislado. Una vez que es aislado en su casa, pues, como sabemos y la evidencia nos indica, en un jugador asintomático es estar pendiente de que presente cualquier síntoma. Por ahí le recomendamos un poco de vitamina C, que se ha visto algo de evidencia que puede ayudar al sistema inmunológico, y que siga haciendo ejercicio aeróbico en su casa, siempre midiendo la frecuencia cardíaca y viendo la temperatura, tomar signos vitales cada 8 horas e ir monitoreándolo de esa manera. Si es que ya el paciente presenta síntomas o alguna complicación, pues es remitido al hospital y ya hacer exámenes un poquito más complementarios, como una tomografía de tórax, ya un estudio sanguíneo mucho más extenso, y si es que es el caso, internarlo. Pero hasta el momento, como le digo, por lo menos aquí en lo que va de Ecuador, en referencia a los equipos profesionales, no hemos tenido ninguna complicación en deportistas profesionales. Perfecto, doctor. El doctor John Pernet refiere esta pregunta. En Ecuador, la infraestructura de medicina del deporte tienen solo 5 clubes: Barcelona, Emelec, Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, y los demás no tienen ni la infraestructura para aplicar las recomendaciones. No se diga en las categorías, en otras categorías. ¿Qué ha hecho la Federación Ecuatoriana de Fútbol para esto? ¿Ha hecho algo? Doctor Naula. ¿Sí? Sí. El doctor Celio se desconectó, parece, ¿no? No, que active el audio, por favor. Es por lo que tenía bulla al fondo de una sirena. Ahí fue. Sí, a ver, lo que dice el doctor tiene mucha verdad. Si bien la especialidad acá todavía es una especialidad joven, no hay muchos deportólogos todavía acá en el país, lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Luchar por una infraestructura, luchar porque todos los equipos tengan un médico del deporte en su proyecto deportivo, y poco a poco ir sacando todos los permisos. Uno sabe que, por ejemplo, en Argentina, el médico que está en cancha en los partidos oficiales debe tener una licencia con títulos avalados por medicina deportiva, emergencia o emergencias traumatológicas, porque es lo que incide más en el fútbol, ¿no? La parte traumatológica y la medicina del deporte. Entonces, poco a poco, pues, estamos incentivando esto, o sea, ya se están organizando ya los equipos, y es cuestión de ir insistiendo, es cuestión de tiempo para ir proyectando más la especialidad. Perfecto. El doctor Jonathan Gordon, es una persona que pregunta, saluda a todos,
¿Cómo una persona con COVID-19 puede realizar ejercicios si es una persona que está acostumbrada a hacer mucho deporte? ¿O en qué etapa es recomendable hacer deporte? Muchas gracias. Doctor Cherres, ¿podría ayudarnos con esto? Sí, claro, mire, como habíamos dicho, si es una persona que hizo deporte y de pronto tuvo una enfermedad, un COVID y fue leve, más o menos uno ya después del día 14, que es el día en que uno ya se queda un poco más tranquilo, porque como puse esa línea de tiempo, los 7 primeros días está el virus, que es la enfermedad viral, del día 7 al día 14, a veces puede haber una respuesta exagerada de la misma persona y entre una fase pulmonar y todo, pero si el paciente estos 14 días evoluciona todo y no le queda ninguna molestia, tiene que ir en forma paulatina volviendo a hacer su deporte. Ahora, si el paciente no tiene una enfermedad leve, tiene una enfermedad moderada, tuvo una neumonía, entonces tiene que salir de la neumonía, y lo que estamos viendo nosotros es que algunos pacientes, después que termina la neumonía, estamos hablando de día 15 a día 21, algunos de ellos se quedan con un poco de dificultad respiratoria. Y puede tener algunas causas. Una puede ser por la magnitud de la neumonía, les queda una especie como de fibrosis, y a otros en cambio les queda una debilidad muscular, porque el virus también produce, como habían mencionado allí, un poco de dolor muscular, la mialgia, la astenia, y cuando le hacemos las mediciones pulmonares vemos que uno puede demostrar que tienen debilidad muscular. Entonces comienza una rutina de rehabilitación pulmonar donde incluye también unos ejercicios, y vemos que después del mes muchos de ellos ya están haciendo su actividad normal. Perfecto. El doctor Guarda de Venezuela hace una pregunta práctica. Ellos están pasando un duro momento y dice que un equipo de fútbol de allá de Venezuela aparecieron 10 jugadores positivos. ¿Qué se haría en ese caso? ¿Se suspende completamente el entrenamiento? O sea, bueno, Celio, sí, lo que se tiene contemplado ahí y lo que FIFA ha normado, por así decirlo, es que cuando en un equipo se tiene más de 5 personas contagiadas, se debe hacer por regla a todo el equipo el PCR. Ahora, si tenemos 10 jugadores, vamos a tener que aislar prácticamente a todo el equipo y empezar a hacer pruebas PCR a todos hasta saber quién está sano y quién no está sano para que vuelva a entrenar, ¿no? Pero ponerlos a entrenar así es correr el riesgo de que se contagie el resto del equipo. Claro, y allí la recomendación es pensar que todo el equipo está infectado y todo el mundo entra en cuarentena, hasta hacerle las pruebas, como dice el doctor, y esperar ese tiempo que habíamos mencionado para repetir otra vez la prueba y estar seguro que no está infectado. Bueno, nos toca agradecer muchísimo a nuestros panelistas, un elevado nivel, y de esta manera damos por culminado este webinar en el cual se tocó al fútbol sobre todo, y los invitamos para el próximo domingo. Vamos a tener otro webinar, deportes post pandemia, y vamos a ver las recomendaciones que tenemos que tomar para el regreso a los gimnasios. Van a estar 2 personas que nos van a ayudar en esto, y también al béisbol, ¿ok? Bueno, yo quisiera, dígame, doctor. Antes que termine, quisiera hacer una recomendación a la sociedad que usted preside, estando Celio también presente. Yo creo que ustedes bien podrían hacer un pequeño video, esos videos pequeñitos, 30 segundos, 40, donde esas preguntas claras que seguro el público las hace. ¿Voy a trotar con mascarilla, sí o no? ¿Puedo hacer ejercicio, sí o no? No puedo hacer ejercicio en la calle, ¿lo puedo hacer en mi casa? ¿Qué hago? Esas preguntas están de todos los días. Y un pequeño video con el respaldo científico de la sociedad van a ayudar muchísimo, sobre todo a disminuir ese momento de ansiedad que tiene todo el mundo al no poder ir a un gimnasio. A nosotros que nos encanta el básquet, no podemos ir a jugar con nuestros amigos. Entonces todo eso creo que ayuda mucho. Gracias por la invitación nuevamente, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Cherres. Celio, gracias.
José Ceballos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Doc. La verdad, todas estas charlas nos enriquecen mucho, escucharle al doctor Cherres y poder compartir, ¿no? Que todos sepan que hemos ido de nada prácticamente, de no tener ningún conocimiento, a leer mucho, a evidencia científica, y ahora le estamos poniendo en práctica justo para eso, ¿no? Para evitar los contagios, para darle una seguridad al deportista, que los jóvenes que quieren hacer deporte lo hagan de manera segura. Todavía no es tiempo de organizar partidos amistosos, todavía no es tiempo de jugar en el barrio, hay que todavía mantener un poquito de precaución. Sí podemos hacer ejercicio al aire libre, sí podemos hacer ciclismo, sí podemos hacer atletismo, con todas las medidas de bioseguridad que hemos comentado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo domingo, 4 de la tarde. Gracias.